Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el texto de John Sobrino sobre el seguimiento como discernimiento. Quisiera repasar un poquito el contenido y después ir a algunas de las preguntas que ustedes habían planteado. Para Sobrino, el discernimiento es una búsqueda concreta de la realidad de Dios para ser realizada en la historia, no solamente pensada. De manera que nuestro discernimiento tiene que tener una estructura análoga al discernimiento de Jesús en la historia. Y ese discernimiento actual nuestro se recrea a través de la historia y en la historia en un lugar, un contexto particular, a través de la obra del Espíritu. Entonces el proseguimiento de Jesús por el Espíritu nos permite seguir a Jesús en el cauce marcado por el Padre gracias a la obra del Espíritu Santo aquí y ahora. Por lo tanto, dice Sobrino, este discernimiento exige no solamente una conceptualidad trinitaria, es decir, no solamente un pensar una dimensión noética trinitaria, sino también una realidad concreta, una especie de encarnación trinitaria ahora en este tiempo y este lugar. El cauce del discernimiento, el camino del discernimiento histórico de Jesús entonces es aprobado por el Padre, pero el Espíritu fuerza a seguir discerniendo en la historia. Por eso es una dinámica trinitaria y no solamente a nivel del pensamiento, sino también al nivel de la realidad de la praxis. No cualquier discernimiento es el discernimiento a la manera de Jesús. Tiene que ser un discernimiento que sea como el discernimiento de Jesús. Y no cualquier espíritu es el que nos ayuda a discernir, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Entonces, para Sobrino, el primer discernimiento, el que nos ayuda a saber todo lo demás, es quién es Dios, qué clase de Dios es Dios. Esta es la estructura que capta Jesús, Jesús aquí entendido como no primariamente la manifestación del Hijo Eterno únicamente, sino como el Jesús de Nazaret, ser humano que va caminando en la historia, en nuestro lugar, como aquella palabra, aquel verbo encarnado, pero dentro de nuestras limitaciones y que va buscando cuál es la verdadera lealtad, la verdadera fidelidad a Dios. Y lo que descubre es que Dios se manifiesta en lo que Sobrino llama la parcialidad, en lo pequeño, en lo vulnerable. Se trata entonces de buscar a Dios donde Dios pueda ser hallado. No quiere decir que Dios no ame a los ricos o a los poderosos, pero primero Dios toma partido por los más pequeños, por los más vulnerables, para que ellos puedan vivir y florecer y los que los oprimen puedan ser transformados, ser convertidos de su manía de oprimir al otro y a deshumanizarse. La idea aquí a mí me sirve mucho un ejemplo de Goizueta, de Roberto Goizueta, en uno de sus libros, donde él habla de, imagínense que uno tenga dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. El hijo mayor le está pegando al hijo menor, se están peleando. Uno como padre, ¿qué hace? Interviene por amor a los dos a salvar al hijo menor de esos golpes que le está dando el hijo mayor que tiene más fuerza. Ama a los dos, pero tiene que tomar una parcialidad en ese momento por el más débil. Así entonces es que Dios se manifiesta primeramente en lo más pequeño, lo más vulnerable, lo contrario a lo esperado, lo contrario a la gloria de este mundo. Se manifiesta en la cruz. Es una dinámica paulina, en realidad esta que estamos describiendo. Entonces dice Sobrino, volviendo a su artículo, que la estructura del discernimiento de Jesús es lo fundamental. Es decir, que nuestros discernimientos concretos en el tiempo y en el lugar nuestro ahora no pueden ser idénticos a los suyos materialmente porque estamos en otro tiempo, no estamos en Galilea hace 2000 años, sino en otras geografías, en otros tiempos. Pero la estructura de nuestro discernimiento va a ir por este mismo cauce que lleva al Padre, que es aprobado por el Padre, que es el camino de Jesús y por el cual proseguimos ahora en otro tiempo y otro lugar
por la obra del Espíritu Santo. Es una dinámica preciosa para entender cómo no replicar exactamente lo que Jesús hace, porque estamos en otro tiempo, pero ser fiel a la lógica de cuál era su camino. Según Sobrino, entonces lo que Jesús descubre en su discernimiento, en primer lugar, primariamente, es que Dios le dice no al odio, no a aquello que se opone al reino de Dios, no al pecado, en otras palabras, que trae la muerte prematura de los inocentes, y sí a los pobres, a los vulnerables, a los que más necesitan de ese amor. Entonces, hoy nuestra tarea es aprender a oír ese sí y ese no de Dios. Y tiene 4 criterios de los que habla como parte de su discernimiento. La encarnación parcial en la historia, es decir, ubicarse con ese sí y ese no de Dios, del amor de Dios. La praxis eficaz del amor, que la buena noticia se transforme en buena realidad solamente. No, una vez más, no solamente algo conceptual, sino algo encarnado, metido en la historia, vivido. La praxis sociopolítica del amor, el amor eficaz de Dios. Y esto no implica necesariamente una política partidaria, sino estar metidos en la polis, en la realidad material del mundo, no con esa ilusión de ser apolíticos, como si eso no fuera ya una opción política. Cuando uno no hace nada, es decir, está todo bien como es. Para estar encauzados en este camino del proseguimiento, no nos queda otra que estar metidos en la lucha por una materialidad, por una justicia. El ejemplo más candente en nuestro medio es el tema de la inmigración, de las leyes migratorias. Todos estamos llenos de gente en nuestras iglesias sin documentación por leyes injustas. Bueno, la iglesia tiene que responder a eso y al hacerlo está metida entonces de lleno en esta materialidad de la praxis sociopolítica del amor. Cuando hay una ley que dice que uno tiene que denunciar al indocumentado o es cómplice de su crimen, es una ley a la cual la iglesia dice no, no podemos hacer esto. Nuestra lealtad primera es al hermano en Cristo y no a una ley injusta. Eso es meterse en la práctica esta sociopolítica del amor eficaz. Y finalmente, el cuarto criterio que marca Sobrino es la disponibilidad del amor conflictivo, la disponibilidad del amor conflictivo. Es decir, estamos disponibles a estar manifestando el amor de tal manera que emerge el conflicto, no porque busquemos el conflicto, sino porque los principados y las potestades reaccionan ante la emergencia de la justicia y quieren aplastar eso, y entonces quien sigue a Jesús de esta manera muy probablemente sufra persecución y a veces hasta martirio. Esto es lo que Sobrino remarca claramente en su Cristología. Entonces, desde lo formal, para Sobrino, el discernimiento de Jesús tiene un proceso histórico e incluye la disponibilidad y la radicalidad. Uno está abierto a que el Espíritu lo lleve donde sea y con las consecuencias que sean. Y esto requiere una disponibilidad a desenmascarar la realidad, a ser honestos con lo real, como él dice en otros textos, ¿no? Una voluntad crítica de desenmascarar las falsas opciones y dejarse a uno mismo verificar por ese camino de discernimiento comunitario acorde con ese camino de Jesús. Uno tiene que poner a la prueba, por así decirlo, las opciones que va tomando. Algunos ejemplos que él da de este discernimiento historizado, actual en América Latina, bueno, actual, ese texto es de hace 30 años atrás, pero sigue siendo bastante candente. Uno, discernir la verdadera divinidad de Dios. Solamente Dios es Dios. Los ídolos, como Mamón, como la doctrina de seguridad nacional, son falsos ídolos, son dioses falsos que requieren sacrificios de las vidas de la gente y el verdadero Dios no exige ese sacrificio, el verdadero Dios trae vida. Entonces, seguir al verdadero Dios, al Dios de Jesús de Nazaret, manifestado por el Espíritu, es rechazar la fuerza, la divinidad de los falsos dioses y esto trae necesariamente conflicto.
Y en segundo lugar, otro discernimiento que dice Sobrino que hace la teología latinoamericana es descubrir que el espíritu, como dice él, aletea en el pueblo oprimido. Es ahí, en primer lugar, entre los más vulnerables, que ha de ser buscado Dios, no en la gloria de las grandes alturas, de los grandes poderes de la actualidad. Ustedes tienen varias preguntas que plantearon, quiero hablar un poquito de esas preguntas. Una pregunta que hacen es ¿qué significa cuando él habla en su ensayo de Dios es siempre mayor? Esto es una frase que viene de San Agustín, frase clásica, y cuántas cosas que vienen de San Agustín, ¿no? En su comentario sobre los Salmos 62:16, se pueden fijar online, hay unos textos muy lindos online en castellano, de las obras completas de Agustín, y él habla de cómo Dios siempre es mayor y usa una hermosa metáfora de cómo Dios es como una gallina con sus polluelos, nosotros somos los polluelos, y Dios nos protege bajo sus alas. Y siempre, aunque crezcamos, Dios es mayor, siempre Dios es más. No importa cuánto nosotros crezcamos, Dios es más. Deus semper maior. Ahora, en la espiritualidad agustiniana, ignaciana, a la que pertenece Sobrino, de Ignacio de Loyola, jesuita, hay una tradición de hablar también del Deus semper minor. Ese Deus semper maior, ese Dios siempre mayor, se manifiesta paradójicamente en aquello que es lo más pequeño. Entonces, Dios es siempre mayor, manifestándose en lo siempre menor. Dios también es siempre menor. Elige lo pequeño, lo vulnerable, lo contrario a la gloria de Dios, la escoria del mundo, la cruz, nada menos, para manifestar su verdadero carácter, su verdadera gloria. También él hace una diferencia, ¿no es cierto?, entre lo formal y lo material. Se refiere entonces a lo formal sería el método y lo material sería el contenido, por decirlo de manera sencilla. Entonces nosotros seguimos formalmente la estructura del discernimiento de Jesús, seguimos como el método de él, pero la materialidad de ese discernimiento varía de acuerdo al tiempo y al lugar. Entonces, hay una pregunta sobre algo de la página 219. Hablando de la solución formal, Sobrino dice que la solución de contenido se hace difícil desde la cristología. Claro, solamente desde la cristología no podemos resolver cuál es el discernimiento que debemos hacer ahora, sino únicamente con la guía del Espíritu Santo, tomando en cuenta el lugar y el tiempo en el que estamos, encauzados por un camino similar al de Jesús, pero en un tiempo y un lugar diferente, es que encontramos el contenido actual de nuestro discernimiento. Está tratando de entonces unir aquello que fue y aquello que es ahora. Otras preguntas que hacían muchas, a ver si encuentro algunas más. El problema de el proseguimiento y el seguimiento. Ya he hablado un poquito de eso, ¿no? El seguimiento podríamos decir que es aquello que hizo Jesús. El proseguimiento es seguir por ese camino de Jesús ahora por la fuerza del Espíritu. Es una idea preciosa, no se puede traducir muy bien al inglés esta idea, pero es proceeding tal vez, proseguir por ese mismo camino, pero en un tiempo diferente. Esto para mujeres, por ejemplo, es una buena noticia porque proseguimos como mujeres por un camino que nos abre Jesús, pero no hace falta que repliquemos cada una de las costumbres de la antigüedad en cuanto a nuestros roles de género. También preguntan acerca de cuando él habla de la eclesiología tradicional. Cuando Sobrino habla de eclesiología está en el contexto católico, está pensando especialmente en la jerarquía, en la iglesia entendida en primer lugar como colección de obispos bajo los cuales está todo el resto del pueblo, ¿no es cierto? Y él se vuelca más a una idea de eclesiología basada en el Segundo Concilio Vaticano como iglesia, como pueblo de Dios. Y entonces la eclesiología tradicional sería contrastada con esta eclesiología que puede reconocer en el pueblo la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia
no es el reino de Dios, sino es que es una sierva del reino de Dios, una ayuda a que el reino de Dios se manifieste en este tiempo y en este lugar. Cuando Sobrino habla en el texto también de llegar a ser hijos en el Hijo, está jugando con esta idea que vemos, por ejemplo, en Gálatas, de la adopción por el Padre de nosotros como hermanos del Hijo, que estamos en el Hijo. Entonces somos hijos de Dios en el Hijo, Jesucristo, por el Espíritu, y es un proceso que siempre está llegando a ser. Es forensemente, digamos, como es en la metáfora de la justificación que vieron en el otro texto, somos llamados hijos, llamados justos, hechos justos, pero también es un proceso, santificación, de hacernos hijos cada vez más en el Hijo. Tiene un lenguaje muy rico, muy metafórico, con muchos niveles de sentido, Sobrino, y desde una lógica un poco diferente a la protestante, pero muy, muy iluminadora para nosotros si logramos entender a qué apunta. Cuando habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, son todas maneras de decir lo mismo. Si ustedes se fijan en los escritos paulinos, por ejemplo en Gálatas, siempre vuelvo a Gálatas porque me gusta mucho, a veces se habla de Cristo y del Espíritu exactamente de la misma manera, paralelamente en Pablo, y se está hablando de la misma acción. Es decir, que el Espíritu de Jesús es una manera de recordarnos que ese Espíritu Santo no es una especie de fantasma volando por ahí, sino que se manifiesta en esa vida concreta de Jesús de Nazaret, en la historia, historizadamente, de una manera que desencadena también historia. Bien, ¿qué otras? El tema de la crisis Galilea, que también preguntan ustedes. La crisis Galilea es una teoría de que hubo un momento cuando Jesús se tuvo que preguntar, ¿cuál es entonces mi ministerio? ¿Cómo debo proseguir? Y a partir de ese momento es como que arranca y dice, bueno, voy de frente a Jerusalén y que pase lo que pase. Entonces se habla de una crisis Galilea donde él repite una vez más este discernimiento y ahora cómo prosigo con mi ministerio. Imagínense, era verdaderamente un ser humano como nosotros, tuvo que ir descubriendo cuál era el camino para él como ser humano, siguiendo y en lealtad a el camino de su Padre. Bien, a ver si puedo responder alguna otra pregunta y después ya se nos acaba el tiempo. Las teodiceas aparentemente ortodoxas de las que se hablan, de las que habla el texto, es que a veces uno puede dar una explicación de por qué está el mal en el mundo, que parece ortodoxa, pero en realidad no hace justicia a la verdadera paradoja y a la verdadera profundidad de la presencia de Dios con nosotros en Jesucristo. Bien. Espero que esto haya ayudado al discernimiento de ustedes de este texto, pero sobre todo a encontrar un método para poder proseguir por ese hermoso camino de Jesús hoy, gracias a la iluminación del Espíritu, haciendo aquellas cosas nuevas que nos promete en Juan, Jesús Juanino, en Juan 14, que vamos a poder hacer cosas mayores y cosas nuevas, pero recordando siempre cuál fue el camino concreto de Jesucristo. Hasta la próxima. Chao.